sino que además fue director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ha sido consejero general en la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de Humanidades y director general de Difusión Cultural. Hay una obra importante en la Universidad Nacional Autónoma de México, patrocinada por el maestro Valadez. Su trabajo académico se ha centrado en el derecho constitucional, comparado, en temas de reforma del Estado y control del poder. Y su obra jurídica amplia, ¿no? Tiene más de 20 libros publicados y muchísimos artículos, tiene una gran repercusión en el mundo jurídico, ¿no? Su obra ha sido ya traducida en muchos idiomas y es constante entre los investigadores de nuestro campo citar al maestro Valadez. El maestro Valadez, el profesor Valadez, el doctor Valadez es miembro de instituciones prestigiosas como el Colegio Nacional aquí en México, el Colegio de Sinaloa, su tierra natal, la Academia Mexicana de la Lengua y es además un miembro correspondiente de la Real Academia Española. El doctor Valadez ha además desempeñado importantes cargos públicos. Fíjense, en el Servicio Exterior Mexicano, ha sido subsecretario de Regulación Sanitaria, el procurador general del Distrito Federal en México, pero además procurador general de la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quiero destacar que el profesor Valadez participa activamente en el debate jurídico y en la defensa del Estado de Derecho. Esto es tremendamente importante para nuestra región. Es un defensor de la democracia en su país y es un defensor de la democracia en Latinoamérica. Conocedor de esta realidad latinoamericana y particularmente sensibilizado con la causa democrática venezolana. Definitivamente es una figura influyente en la academia jurídica y es un gran vocero público mexicano. A los efectos de nuestra materia, quiero destacar un libro que se los he citado mucho en clase y está dentro de nuestra bibliografía clave, ¿no? Que es La parlamentarización de los sistemas presidenciales. Es un libro de los comienzos del año 2000, ¿no? Y es una obra clave en el estudio del derecho constitucional comparado y en las dinámicas políticas en América Latina. Es un libro publicado por el prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este libro aborda la necesidad de reformar los sistemas presidenciales que predominan en la región para incorporar elementos propios de los sistemas parlamentarios con el objetivo de mejorar la gobernabilidad, la estabilidad democrática y la cooperación entre poderes. Este libro surge en un contexto donde los sistemas presidenciales en América Latina están caracterizados por una fuerte concentración de poder en el Ejecutivo y ha mostrado un problema recurrente en nuestros países de inestabilidad política, de conflicto entre poder ejecutivo y legislativo y por unas marcadas tendencias autoritarias. El profesor Valadez, con su experiencia en derecho constitucional y análisis comparado, nos propone que la rigidez de los sistemas presidenciales puros pueden mitigarse adoptando rasgos parlamentarios sin abandonar la esencia presidencialista. Su objetivo es ofrecer un modelo híbrido que fortalezca la democracia al mejorar la colaboración institucional y reducir la confrontación. Ya ustedes pueden apreciar la influencia que ha podido tener Valadez en mi pensamiento jurídico y en lo que les he expuesto permanentemente en mis clases. El profesor Valadez examina las limitaciones de los sistemas presidenciales en América Latina, como la concentración de poder en el presidente, la debilidad de los congresos y la falta de mecanismos efectivos para resolver nuestros conflictos interinstitucionales. Argumenta que el presidencialismo puro fomenta el hiperpresidencialismo, palabra que hemos utilizado muchísimo en nuestras clases.
donde el Ejecutivo domina la agenda política, marginalizando al Legislativo y en ocasiones al Judicial. Esto puede derivar en crisis de gobernabilidad que se convierten en crisis de Estado, como lo hemos mencionado permanentemente, como las vividas en países como Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia, y Chile y Argentina, y para ustedes contar en el resto de los países latinoamericanos. En definitiva, el profesor Valadez nos ha propuesto incorporar herramientas parlamentarias para equilibrar el poder entre el Ejecutivo y el Legislativo, permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de esas crisis políticas que se convierten en crisis de gobernabilidad y crisis de Estado. El profesor Valadez argumenta que la parlamentarización puede reducir la polarización política y prevenir crisis constitucionales al crear mecanismos institucionales para resolver conflictos sin recurrir a rupturas democráticas. Y por último, además muy importante, Valadez siempre nos ha subrayado la importancia de fortalecer los partidos políticos y los sistemas check and balance, pesos y contrapesos para garantizar que el modelo híbrido funcione. Repito, ahí ven la influencia que puede haber tenido el profesor Valadez en mi pensamiento jurídico y en lo que les he tratado de aportar durante todo este semestre en nuestras clases, en nuestra cátedra de sistemas de gobierno. Antes de pasar con el profesor Valadez a que hable, ya él nos dará algunas sorpresas de lo que va a tratar, pero siempre va a estar en el centro de la controversia de debate propio de nuestra cátedra, ¿no? Voy a dejarle la palabra a nuestro decano, a profesor Jesús María Casal, y quien va a dar pues el saludo institucional de nuestra universidad a la presencia del profesor Valadez. Yo quiero saludar además la presencia del maestro Daniel Chávez, quien es un investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista también en nuestra materia, a nuestra directora que nos coordina, nuestra directora de orquesta en el posgrado, la profesora Rodríguez. Además, tenemos la presencia del presidente y profesor, que ustedes lo conocen, de nuestra universidad y de otras muchas universidades en Venezuela, del presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, nuestro apreciado amigo profesor Rafael Badén. Y además saludo la presencia de compañeros profesores, el profesor Núñez, Berrío, Verónico, que están aquí en sala. Decano, por favor, siga usted con la conducción de esta clase tan especial del día de hoy. Muchas gracias, profesor Gerardo Fernández. Y debo comenzar, pues, manifestando nuestra satisfacción por poder tener con nosotros al doctor Diego Valadez. Es un gran amigo de esta casa, un gran amigo de Venezuela y de esa amplia trayectoria profesional, académica del profesor Valadez, que ha resumido el profesor Gerardo Fernández. Destacaría su condición de presidente honorario del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, por todos los esfuerzos que ha llevado adelante el profesor Valadez para consolidar en todo el brillo que tiene el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y su proyección y presencia en los distintos países iberoamericanos. Ciertamente que la obra del profesor Valadez tiene una gran actualidad para todos los latinoamericanos, también sin duda para Venezuela, por razones distintas, pero sabemos que nuestros países, México, Venezuela, pues están al acecho. Tal vez México más al acecho de procesos autoritarios, en el caso venezolano, pues un autoritarismo ya consolidándose, pero sin duda es de una gran actualidad la discusión sobre lo que el profesor argentino Gargarella ha llamado la sala de máquinas. Entonces, después de habernos ocupado mucho en algunas reformas constitucionales de las últimas décadas de los temas de derechos humanos, como que tenemos que ocuparnos más de los pesos y contrapesos, de los equilibrios políticos, de la garantía de las libertades a través de esas democracias que puedan canalizar los conflictos políticos bajo el principio del pluralismo. Y en este sentido, la obra del profesor Valadez, que ha resumido muy bien nuestro profesor Gerardo Fernández, es muy orientadora, ciertamente con su
su libro y sus muchas reflexiones sobre la parlamentarización de los sistemas presidenciales, su trabajo también sobre el sistema mexicano, el gobierno de gabinete, y yo destacaría también sus estudios sobre los problemas del Estado de Derecho. Los problemas del Estado de Derecho en México con su perspectiva latinoamericana, con lo cual creo que esta es una gran oportunidad para todos nosotros, los profesores que están presentes, los estudiantes, para nuestra maestría en Derecho Constitucional y el doctorado en Derecho que dirige la profesora Ninosca Rodríguez. Es también este día muy especial por la presencia del profesor Valadez. Quiero felicitar a la profesora Ninosca Rodríguez, al profesor Gerardo Fernández, que tuvo la idea de que lleváramos adelante en un evento internacional que queríamos organizar. Él propuso que el invitado fuera el profesor Valadez, lo cual recibimos con beneplácito y pues fue para mí un motivo de gran satisfacción y lo apoyé desde el primer momento. Y también agradecer la presencia, por supuesto, del profesor Badel, el doctor Rafael Badel, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que también engalana este evento. Dada justamente esa presencia del profesor Valadez, pues es importante que también esté con nosotros la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el profesor Daniel Chávez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nuestros profesores de la Cátedra de Constitucional, los alumnos de la maestría, del doctorado de Venezuela, de Ecuador, todos bienvenidos y deseo el mayor éxito. Estoy seguro que lo obtendremos en el desarrollo de esta jornada gracias a la intervención del profesor Diego Valadez. Me dirá usted, el profesor Fernández, si le damos la palabra a Ninoja Rodríguez o... Él es el dueño del evento, él es el dueño de esta clase y toda suya, su voz. Adelante, profesor Valadez. Sí, ya tiene el micrófono. No puedo sino expresar a ustedes, en primer lugar, mi gratitud por esta oportunidad, pero de manera muy enfática, la enorme emoción que me produce estar con ustedes, con queridos amigos, queridos colegas. Tengo en la pantalla y saludo a la profesora Rodríguez y, por supuesto, al profesor Gerardo Fernández, quien tuvo la gentileza de hacerme la invitación de manera directa para participar en este curso. Gracias también a otro viejo amigo, el profesor Casal, a quien agradezco sus palabras, y muy especialmente la presencia del presidente Badel. Tengo también el gusto de que me acompañe un muy querido amigo y colega de los más jóvenes y prometedores juristas que tenemos en México y en el instituto, Daniel Chávez. Solo antes de comenzar, consulto de cuánto tiempo debe ser o puede ser la exposición, querido amigo Gerardo Rodríguez. Gerardo Eh, Fernández quise decir, o a eh, la doctora Rodríguez, quien me pueda orientar. yo creo que el director de orquesta nos dice La ah, directora de cuántos la movimientos desea y cuánto quiere contribuir, ayudar y enriquecer nuestro para no pensamiento. excederme, le consulto a la doctora Rodríguez. Las horas académicas son de 50 minutos, doctor Valadez. Usted Perfecto. cuenta más lo que usted decida, ¿sí? Lo que usted Está decía. perfecto. Y les agradezco mucho. Voy a tomar, por tanto, 50 minutos de su tiempo. Y además de los agradecimientos que ya he formulado, quiero subrayar que para nosotros en México es un privilegio contar con la presencia, en particular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, del profesor Gerardo Fernández. Él es muy generoso al indicar que algunas de mis ideas pueden haber influido en las suyas, y me atrevo a corregirlo, no es así. Lo que tenemos es un diálogo, desde luego, en términos personales muy fraterno, pero en términos intelectuales muy constructivo y muy enriquecedor para todos. Creo que lo importante, y lo subraya la característica que tiene esta cátedra, es que tengamos este gran diálogo en el nivel iberoamericano, que en este momento podamos estar enlazados en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en México, en muchos otros países, en Estados Unidos inclusive, y que podamos
intercambiar nuestros puntos de vista acerca de las preocupaciones que nos conciernen y que es quizá conveniente diferenciar, por un lado, las preocupaciones que nos involucran de manera personal, porque somos a la vez participantes, protagonistas, destinatarios de toda una constelación de poder. Y nuestro estilo de vida, nuestras prácticas cotidianas de comunicación y de relación, están también vinculadas y muy dependientes del entorno en el que nos desarrollamos. Pero tenemos la otra dimensión, la dimensión de los estudiosos de los procesos políticos, jurídicos y sociales y culturales, acerca de los cuales no solo estudiamos, sino también hacemos propuestas y en la medida de las posibilidades que cada uno tiene, intervenimos para orientar ese espacio en el que en el que nos encontramos. Yo tengo la gran fortuna de poder estar dialogando de manera frecuente, casi cotidiana, con el profesor Fernández. Y se trata no solo de que identifiquemos puntos de convergencia, sino de que juntos, él y yo y muchos otros colegas del instituto, y también en esta ocasión, ahora que vamos a tener este diálogo tan amplio, construyamos muchos elementos que están muchas veces conocidos, muchas veces simplemente intuidos, pero que están presentes en nuestro debate y que forman parte de lo que tenemos como realidad vigente y de lo que aspiramos a desarrollar como realidad ideal. Sobre esto, y antes de entrar en la materia específica que corresponde a los sistemas de gobierno, quiero decir que evidentemente estamos recorriendo en este momento en nuestra América, y me atrevo a decir que en buena parte del mundo, una etapa de incertidumbre y muchas veces también de escepticismo con relación al destino y a la eficacia de las instituciones. Pero quiero subrayar que se trata de procesos con los cuales la humanidad siempre ha tenido que convivir y que si examinamos comparativamente nuestra situación, a pesar de todas las desventuras que en muchos espacios de nuestra geografía política se registran, con la situación existente en tiempos precedentes, encontraremos que hemos mejorado con relación a esos tiempos precedentes. Lo que ocurre es que también en el orden de la calificación de los episodios y de los desarrollos institucionales, interviene la presencia de nuestra propia biografía y la duración limitada de nuestra propia biología. Pero si examinamos los desarrollos de la sociedad en su conjunto y de la cultura jurídica y política, veremos que en general tenemos una línea progresiva, con accidentes, con baches, con zigzagueos, con oscilaciones, con altibajas, con todo lo que cada uno de nosotros puede identificar, pero la línea es sin duda alguna de carácter progresiva. Y esto lo digo porque muchas veces el escepticismo o las angustias existenciales en cuanto a los regímenes políticos y a las a las situaciones circunstanciales nos aflige más allá de la cuenta. Debe afligirnos en el sentido de que nos involucre para pensar en lo que queremos para el futuro, pero no en el sentido de que nos paralice con relación a lo que ocurre en la actualidad. Yo aprecio muchísimo esta compañía tan generosa y esta hospitalidad y las palabras con que me han recibido el profesor Fernández, el profesor Casal. Y quiero simplemente compartir con ustedes, con quienes forman parte de este curso de la Cátedra de Sistemas de Gobierno, preocupaciones acerca de temas que ustedes han examinado de manera profunda y exhaustiva en el curso que ha dictado un amigo y un colega tan querido
y tan admirado como es el profesor Gerardo Fernández. Voy a simplificar muchas cosas, pero voy a comenzar señalando que todos tenemos conceptos específicos con relación a lo que es el Estado, a lo que es la Constitución, a lo que es un sistema constitucional, a lo que es el constitucionalismo democrático, lo que es el Estado constitucional. Pero permítanme simplificar los elementos regulados por un sistema constitucional estándar. Esencialmente, regula, uno, las relaciones entre gobernados y gobernantes, las relaciones entre los gobernantes entre sí y las relaciones entre los gobernados entre sí. Estas son, digamos, las tres áreas de incidencia de todo sistema constitucional, con el carácter que éste tenga. Pero hay un común denominador en este triple conjunto de relaciones, que son las reguladas por el sistema constitucional. Ese común denominador se llama poder. Está presente en las relaciones entre los órganos del poder, está presente en la relación entre los gobernados y los gobernantes, y está presente en la relación entre los propios gobernados, porque, sin duda, ejercemos libertad en nuestra relación horizontal con otros gobernados, unos con otros. Pero cuando llega el momento de un diferendo y de la adjudicación de la razón a alguna de las partes que forman parte de ese diferendo y de la ejecución de la resolución que ponga punto final a ese diferendo, allí interviene el poder. De manera que el poder está presente en todo el conjunto de relaciones susceptibles de darse en un espacio regulado por una constitución. ¿Y esto qué significa? Que entonces el destino de esas relaciones, el sentido de esas relaciones y las características de esas relaciones, de todo ese haz de relaciones, depende de cómo organicemos y hagamos funcionar al poder. Ustedes también tienen conceptos que han estudiado del poder, no me voy a detener en este momento en ese aspecto, sino que voy directamente a entrar a una de las preocupaciones más importantes que tenemos como juristas todos los presentes, y es cómo organizamos y cómo dinamizamos ese poder. Y esto se hace a través de diseños institucionales. El diseño institucional es uno de los elementos de los que disponemos para poder dar un sentido determinado a una forma de organización del poder y también a la dinamización del poder. Esto es, cómo funciona, cómo actúa el poder. Pero a nuestra vez debemos tener presente que estudiamos el poder y prevemos su forma de organización y de actuación, de funcionamiento, pero en un contexto determinado y en un contexto que va fluyendo. De suerte que hay muchos elementos que deben ser contemplados cuando se hacen los diseños institucionales, que deben tener presente, uno, qué se quiere y cómo se busca alcanzarlo, pero además, en qué entorno se produce ese diseño y se va a organizar esa institución, y cuáles son los cambios múltiples que se van a dar, por un lado, en el flujo mismo del ejercicio del poder, por otro lado, en la relación entre el poder y su contexto, que incluye numerosos aspectos culturales, y finalmente, cómo ese contexto propio en el que desarrollamos nuestras instituciones nacionales está también relacionado con un amplio, extenso contexto global. Así pues, el fenómeno del poder es uno de los fenómenos que está expuesto a mayores variaciones, a cambios y mutaciones constantes. Algunas resultan de las características mismas de la organización institucional, pero muchas resultan
de los impulsos subjetivos que proceden de la ciudadanía, que proceden de los gobernantes, que proceden de la lucha en el poder, de la lucha por el poder y de la lucha contra el poder. Todo esto es lo que hace que tengamos trabajo, queridas amigas, queridos amigos, sea como académicos, sea como profesionales del derecho, sea como profesionales de la política que aplican criterios y principios de carácter jurídico, por lo cual, cuando nos vemos ante problemas como los que en este momento podemos identificar en nuestra América, ciertamente tenemos que verlos como unos grandes desafíos para la inteligencia y para la voluntad. Y para esto sirve que hagamos un recuento muy rápido, muy somero, de qué nos precedió en el orden de la construcción de las instituciones, para poder ver cómo están en este momento funcionando las instituciones y cuáles son sus patologías, pero también cuáles son sus posibilidades. Nosotros tenemos, por otra parte, una proclividad a la cual no podemos escapar, y es la de que, como académicos, buscamos caracterizar cada uno de los fenómenos y establecemos nomencladores específicos para identificar y caracterizar esos fenómenos. Cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas de gobierno, propendemos, si es comprensible, a caracterizarlos de acuerdo con sus principales elementos constitutivos y por eso hablamos, por ejemplo, de sistemas presidenciales o parlamentarios, hablamos de repúblicas o de monarquías, hablamos de democracias y autocracias y hablamos de muchas otras categorías para las cuales tenemos ya nomencladores con sus propios elementos constitutivos que nos permiten caracterizar cada una de esas diferentes formas de organización y de actuación del poder. Pero debemos tener presente que todos estos nomencladores son útiles como elementos analíticos y también como formas de individualización de una situación determinada. Pero que los propios conceptos que nosotros usamos hoy han variado en el tiempo y seguramente lo seguirán haciendo hacia el futuro, por un lado. Pero por otro, también tenemos que tener que contar con la convicción de que muchos elementos característicos de un sistema muchas veces se entremezclan con elementos característicos de otro sistema. Es posible que en una misma sociedad, por ejemplo, haya procesos democráticos que coinciden en el tiempo con procesos autoritarios o autocráticos y que haya una contención entre estas dos formas de organizar y de hacer funcionar el poder. Bien, esto lo digo porque no hay ningún sistema puro y no hay ningún sistema que podamos caracterizar como, por algunas de sus características, como absoluto. Esto es, que si identificamos unas características determinadas, esas se irradian hacia la totalidad de las realidades políticas, jurídicas y sociales de un colectivo. En el caso de los sistemas específicos de gobierno, los que más nos interesan a nosotros, en nuestro hemisferio, en nuestra América, son los que identificamos como presidenciales y como parlamentarios. Digamos, la discusión relacionada con la organización republicano-monárquica fue un tema que estuvo presente en los albores de nuestra independencia y en algunos de los países hubo proclividad hacia la monarquía, digamos, institucionalizada, y en muchos casos hacia la monarquía de facto. Muchos de los grandes jefes de gobierno de nuestra historia se caracterizaron por una vocación prácticamente monárquica. Y aquí entramos ya a lo que vale la pena caracterizar como una de las grandes distinciones
con relación al sistema presidencial que construimos a partir del siglo XIX frente al modelo presidencial en el que nos inspiramos, que fue el estadounidense. Ciertamente fue en Estados Unidos donde surgió el sistema presidencial, pero el sistema presidencial ha tenido múltiples variantes, a lo que me voy a referir un poco más a las que me voy a referir un poco más adelante. Sin embargo, desde el inicio mismo tuvimos una gran diferencia entre el modelo y sus aplicaciones en nuestra América. ¿Por qué? Porque el modelo presidencial surge en Estados Unidos, que tiene al momento de la independencia y de su configuración constitucional características que no se compartían en el resto de América. En primer lugar, la colonización inglesa había sido esencialmente una colonización con enfoque o con énfasis en lo económico, mientras que la colonización portuguesa y española había combinado los elementos económicos o de interés económico con los de interés cultural y en particular religioso. Este no era el caso de la colonización en las colonias de América del Norte. En segundo lugar, la colonización en las colonias de América del Norte era multicultural, porque lo mismo había colonos alemanes, neerlandeses, ingleses, escoceses, irlandeses, en tanto que la colonización en la América española, a la que me voy a referir de manera prioritaria, era de colonos españoles, y la portuguesa pues era de colonos portugueses. De manera que, mientras que en el norte convergían personas procedentes de diferentes culturas, con diferentes idiomas y con diferentes formaciones religiosas, en el nuestro había una homogeneidad en cuanto a los orígenes culturales y también nacionales de los colonos. ¿Esto qué significa para efectos jurídicos? Algo muy importante. El elemento de cohesión de una sociedad multilingüe, multicultural y multiétnica, como era la que estaba asentándose en las colonias del norte, el elemento de cohesión era el orden jurídico. Porque, repito, lo mismo había católicos que protestantes, protestantes de diferentes formas de organización, judíos, en fin, el orden religioso era plural, el orden nacional también era plural. En cambio, entre nosotros, los elementos de homogeneidad, los que le daban sentido a la cohesión social, estaban en la lengua, en la religión y también en la etnia colonizadora y en las multietnias colonizadas, pero que fueron asimiladas por la vía del lenguaje, del idioma y de la religión a la cultura de los colonizados, de los colonos o colonizadores. Entonces, el derecho tenía una función distinta entre ellos, que era el elemento que permitía la convivencia, y entre nosotros, donde la convivencia estaba asegurada por otros factores. Esto ha sido importantísimo en la trayectoria de nuestro Estado, y cuando queremos entender nuestros problemas actuales en cuanto a Estado de Derecho, debemos tener presente que el Estado de Derecho entre nosotros se ha venido construyendo de manera muy penosa y además en medio o con motivo de luchas que nos han escindido y que no siempre se han caracterizado por querer construir, sino por querer excluir. Muchas de las luchas entre nosotros han tenido esas características. Segundo elemento. Los ingleses dejaron que sus colonias tuvieran su propia organización. Y por eso, antes de que hubiera una constitución federal en Estados Unidos,
Casi todas las colonias tuvieron su propia constitución y sus propios órganos de representación política. Órganos de representación política ya con estructura congresual que interactuaba con el gobernador enviado por la corona británica. Pero había ya una forma de autogobierno en cuya composición participaban los habitantes de la colonia, claro, los habitantes que tenían la posibilidad de votar, que básicamente eran los blancos, no los esclavos, y eran los que tenían un cierto nivel de propiedad o de riqueza y de formación cultural. Era un sufragio restrictivo, pero finalmente lo había. Entre nosotros no. Entre nosotros todas las autoridades eran designadas desde la metrópoli, de suerte que no teníamos instrumentos de actuación autónoma que nos familiarizaran con procesos políticos de participación. Todo eran procesos políticos de subordinación. Otras dos características, por tanto, relevantes. ¿Para qué? Para la organización del sistema presidencial. Cuando surge el sistema presidencial en una nueva nación, que primero fue confederación y luego federación, ya había experiencia previa de carácter político y ya el derecho era el instrumento funcional para dinamizar esa sociedad. Cuando surge el sistema presidencial entre nosotros, lo que existe es una sociedad homogeneizada en torno a otros elementos diferentes de los que existían en Estados Unidos y por tanto tiene un funcionamiento radicalmente distinto. Surgen entre nosotros las luchas civiles que no tuvieron que padecer en Estados Unidos, con excepción, por supuesto, de su guerra de secesión, que tuvo otras características, esencialmente motivadas por el esclavismo, en tanto que en nuestro caso, las luchas no fueron por una causa de libertad o esclavitud, sino por el ejercicio mismo del poder. Y entonces nosotros tenemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, Maestro Hernández R. en la 1. perdonen ustedes por esta interrupción, pueden ustedes ver que en Estados Unidos, digamos, el primer presidente fue militar, efectivamente, Washington, pero tuvieron que transcurrir 42 años después de la presidencia de Washington para que regresara otro presidente militar al poder, Andrew Jackson, que por cierto se caracterizaba por ser un demócrata radical. Fue quizá, junto con Jefferson, uno de los representantes arquetípicos de la construcción de la democracia en Estados Unidos, un militar como Andrew Jackson. Y en total, en el siglo XIX, en Estados Unidos solo hubo 10 presidentes militares, de los cuales uno solo vivió un mes y medio como presidente. Tuvo después una pulmonía y falleció. En cambio, en nuestro espacio, los militares se adueñaron del poder político, en muchas ocasiones con el apoyo eclesiástico, y se perpetuaron por amplios periodos de tiempo, sea como personas o fuera como clase. Por ejemplo, en Argentina, Rosas ocupó el poder de 1829 a 1852. En Bolivia, Sucre asume el poder en 24 y los militares están en el poder hasta 55, sí, de manera ininterrumpida, 31 años. En Chile ocurrió lo mismo entre 1817 y 1851, en México entre 1821 y 1855. Y así podemos ver el caso de Perú, el caso de Venezuela. Páez toma el poder en el año 30 y Monagas termina en el año 68. 38 años de ejercicio del poder por parte de militares. Encontramos, por tanto, una matriz
totalmente distinta entre la trayectoria de un sistema presidencial que se incuba en un espacio como el que ya mencioné y el que se genera en otro espacio como el que también mencioné, totalmente distinto, con un entorno cultural e histórico e institucional que hace que el sistema presidencial funcione de manera muy diferente. Pero luego viene otro elemento. En Estados Unidos se construye, y así se debate en Filadelfia, un sistema presidencial en el que de manera expresa los llamados padres fundadores determinan que deben construir una autoridad que no tenga semejanza con la monarquía de la cual se están emancipando. Y esta es la idea dominante. Y por eso discuten de manera muy detenida cómo elegir a ese presidente para no ungir a un nuevo tipo de monarca. Y se examina si la elección debe ser de manera directa, mediante votación popular, o debe ser de manera indirecta, elegidos los presidentes por decisión del Congreso, o debe ser elegido también de manera indirecta por los ciudadanos en un esquema de cierta proporcionalidad en cuanto al peso específico atribuido a cada uno de los componentes de la federación. Esta discusión le lleva mucho tiempo a los constituyentes, justamente para evitar los problemas que cada una de las formas de organización electoral podía implicar. Y aquí hay un aspecto muy importante, queridas amigas, queridos amigos, con relación una vez más a los diseños institucionales. Porque con un diseño institucional razonable, lo que se pretende es identificar las ventajas y desventajas que tiene cada decisión y al tomar la decisión, tratar de maximizar las ventajas de esa institución y de minimizar sus desventajas. Lo sabemos muy bien, todos tenemos esta experiencia. En términos jurídicos no hay términos absolutos, todos son relativos. Y en materia de instituciones jurídico-políticas no hay ninguna que sea perfecta. Todas tienen ventajas y todas tienen desventajas desde la perspectiva del analista. La elección universal, por ejemplo, entre los americanos, presentaba muchas ventajas en el orden de la participación de los individuos, un hombre, un voto, y me refiero en este caso hombre porque el voto era masculino. Luego sería una persona, un voto. Pero, ¿qué pasaba con las características demográficas de las colonias? Que había dos, una de ellas, por ejemplo, Virginia, otra, Nueva York, cuyo nivel demográfico o poblacional era asimétrico con relación de otros estados, excolonias, donde el número de pobladores era considerablemente inferior. Y entonces se dijo, si le damos el mismo peso al voto de cada individuo, entonces el poder político se va a concentrar en los territorios con mayor población y solo tendremos presidentes que tengan el voto de los estados con mayor población y los estados con menor población tenderán a ser estados de segunda desde el punto de vista de posibilidades para acceder a la presidencia. Y se desechó el sufragio universal. Se vio el sufragio o la elección del presidente por el Congreso. Y se dijo, sí, tiene la ventaja de que el Congreso representa la voluntad de la nación, pero vamos a fracturar al Congreso en la elección del presidente. Y las fracturas que se planteen con motivo de un proceso electoral para la presidencia van a perdurar durante el ejercicio de la presidencia. Va a quedar rota la unidad y la posibilidad de concordia y de colaboración entre los integrantes del Congreso. Pero no solo eso, también se dijo que cuando era un número limitado de personas quienes tomaban esa decisión, podían ser objeto de influencia por parte de los
intereses económicos nacionales o de presiones políticas o incluso militares también nacionales o de connivencia o contubernio con potencias extranjeras. Y temían, por supuesto, entre otras, la influencia inglesa o británica que pudiera orientar la elección de un presidente si ésta dependía del Congreso. Y se desechó esa opción. Y entonces se dijo, vamos a darle a cada estado un número de votos equivalente al de sus representantes en el Congreso y que sea ese colegio electoral integrado por un número equivalente al de quienes integran el Congreso, quienes determinen quién es el presidente de Estados Unidos. Es una asamblea que se reúne solo con ese objetivo y luego se disuelve. Desde luego, la práctica desde entonces consistió en que los votos eran votos de compromisarios y mucho tiempo después se discutió en la Corte si efectivamente los integrantes del colegio electoral estaban obligados por el mandato que recibían a votar por el candidato de cuya planilla habían formado parte como electores potenciales. Y se dijo que sí, por lo menos en una primera votación, y que si después se daba alguna diferencia, podrían modificar su punto de vista y su voto. Pero el hecho real y lo que se planteó desde entonces es que quienes son electores de un candidato sostienen esa posición cuando están ya en el colegio electoral. Bien, esto también tiene desventajas, como las que hemos visto en la práctica. Hemos visto, y así lo contemplaron y lo advirtieron que podía ocurrir desde entonces, que ha habido presidentes que han llegado con un mayor número de votos electorales y con un menor número de votos populares, que su candidatura ha recibido menos votos que el adversario, pero han tenido más votos de los estados que les han dado la capacidad de, en el colegio electoral, ser ungidos presidentes. Bien, ese es el sistema que diseñaron y que se sigue discutiendo en Estados Unidos en cuanto a ventajas y desventajas. Periódicamente se plantea la posibilidad de pasar a la elección popular universal, pero sistemáticamente se rechaza. ¿Qué pasó con nuestro presidencialismo? Que adoptó ese mismo criterio desde un principio, con otras modalidades. Por ejemplo, se sumaban los votos de las provincias o estados en los casos de los sistemas federales, o de los departamentos en el caso de los sistemas unitarios. Se tomaron diferentes medidas en cuanto a la forma de elección indirecta, pero en 1848, Francia se convierte en república presidencial, con una constitución de corte socialista, avanzado, una constitución muy avanzada, tenía ya derechos sociales importantes, pero tuvo una característica que fue la de la aplicación por primera vez de la elección plebiscitaria de los presidentes. El sistema constitucional de 1848 estableció la elección universal del presidente en voto directo. ¿Y quién resultó elegido? Luis Napoleón Bonaparte. ¿Qué ocurrió con la elección de Luis Napoleón Bonaparte por la vía plebiscitaria? Que Bonaparte se consideró con la misma fuente de legitimidad que la Asamblea Nacional, con una diferencia. Los votos recibidos por los integrantes de la Asamblea Nacional se repartían entre un elenco numeroso de integrantes de la Asamblea, en tanto que él solo había recibido tantos votos como la totalidad de los integrantes de la Asamblea. Y esto lo llevó a construir internamente en su mente y a construir en el espacio político la idea de la preeminencia suya
sobre la Asamblea. Y eso fue lo que lo convirtió, mediante otro plebiscito que fue asimismo convocado con características generales, de presidente de la República Francesa en emperador de los franceses. Pues bien, este presidencialismo plebiscitario ya no es de origen americano. El sistema presidencial sí fue fraguado ahí, se irradió a toda nuestra América, con excepción de Brasil, que en su primera etapa de vida independiente fue un imperio. Pero entra a Europa por la vía de Francia y con el agregado de la fuerza plebiscitaria de los presidentes. ¿Y qué ocurre en nuestra América? Que comenzamos a adoptar ese mismo procedimiento. La primera constitución que lo hace en nuestra América fue la de Bolivia en 1851, y luego fueron incorporando el sistema plebiscitario de elección a otros países y otros sistemas. Perú en el 56, Venezuela en el 58, Ecuador en el 61, y así sucesivamente, hasta que al llegar el siglo XX, todos los sistemas presidenciales en nuestra América son de base plebiscitaria. Y esto genera otra diferencia adicional con relación al presidencialismo americano. Ya les comenté a ustedes que en una primera etapa los presidentes tuvieron una formación esencialmente castrense, porque las guerras civiles que estallaron en prácticamente todos nuestros países hicieron que los vencedores de la guerra se convirtieran también en los vencedores de la política. Ya comenté a ustedes que el elemento de aglutinación y de identificación no estaba en el derecho, sino en otros elementos que eran fundamentalmente la religión, la lengua compartida y los elementos culturales que le daban homogeneidad a la sociedad. Ahora encontramos, a partir de esta primera forma de elección plebiscitaria, en el año 51, en Bolivia, un nuevo elemento diferenciador de Estados Unidos y concentrador del poder, que es la elección universal plebiscitaria. Pero, ¿qué ocurrió además de eso? Bueno, ocurrió que en un buen número de estados en nuestra América comenzó a prevalecer otro principio que también deriva de la Revolución Francesa, el principio de la mayoría absoluta para el ejercicio del poder. Está presente este principio a partir de la Constitución francesa de 1793. Y esto llevó en esa Constitución a que el principio de mayoría absoluta que se aplicaba para los integrantes de la Asamblea Francesa luego se extrapolara a los presidentes. ¿En qué consistía este principio de mayoría absoluta adoptado en la Constitución de 93? Que para integrar la Asamblea, quien fuera elegido debe ser representante de la mayoría de su circunscripción. Y si ningún candidato tenía la mayoría, se iban al balotage o balotaje, que ya se dice también en español. Esto es la segunda vuelta, en la cual contendían solamente los dos candidatos más votados. Esto luego se extendió también a la elección de los presidentes en Estados Unidos, perdón, en Francia, pero fundamentalmente entre nosotros. El principio de la segunda vuelta o balotaje fue adoptado por la Constitución costarricense de 1949. Y a partir de entonces se irradió a todo el sistema constitucional, a todos los sistemas constitucionales, todos presidenciales de nuestra América, con excepción de 3 países. Son los únicos donde a la fecha no se registra este balotaje: Honduras, México y Panamá. Pero, ¿qué ocurrió, amigas, amigos? Que sumado el sistema de elección
plebiscitario, al sistema de elección ultramayoritario con el balotaje, los presidentes indefectiblemente han propendido a sentirse los dueños del sistema electoral, y que están apoyados por la mayoría absoluta de la población. Y sabemos que esto es falso. Sabemos que en realidad la integración del poder por la vía del balotaje, o sea, de la segunda elección, de la segunda votación para dirimir una elección en la que ningún candidato alcance la mayoría absoluta en la primera ronda, todo lo que hace es fracturar a los partidos y fracturar a los congresos. ¿Por qué ocurre esto? Porque en la medida que haya la posibilidad de que un candidato participe en una elección aún sabiendo que va a tener el 5%, o el 7%, o el 3%, o el porcentaje que sea en la elección, sabe que cuando se da la segunda vuelta, puede negociar sus votos o sus hipotéticos votos con alguno de los candidatos punteros y así obtener algunas ventajas o prebendas o concesiones, o supongámoslo de muy buena fe, algunos elementos programáticos que le interesen para que sean incorporados al programa de quien apoya o por quien se decanta. Pero ¿qué ocurre en la realidad política, por otra parte? Ocurre, voy a mencionar a ustedes algunos ejemplos de no de la composición actual de los congresos, sino de la composición de los congresos en los periodos anteriores. Lo hice así para que se pudiera valorar no lo que está pasando en este momento, sino lo que pasó en diferentes etapas inmediatamente anteriores en diferentes países. Brasil, por ejemplo. El Congreso, 512 diputados de 19 partidos, porque repito, la segunda vuelta fragmenta los partidos porque genera un premio para todos los candidatos presidenciales de esos partidos, que es la posibilidad de negociar en los términos que ya comenté. Pero la fragmentación sí se produce y se reproduce en los congresos. Entonces, Brasil, con 512 diputados, tuvo en el periodo de la legislatura anterior 19 partidos. El mayor de los partidos tenía 68 diputados y había 3 partidos, uno con 4, otro con 3 y otro con 1 diputado. Colombia, 167 diputados de 29 partidos, pertenecientes a 29 partidos. 19 en Brasil, 29 en Colombia, de los cuales 15 partidos de esos 29 solo tenían un diputado. Guatemala, 160 diputados, 19 partidos, igual que en Brasil, y solo 3 partidos tenían más de 9 representantes cada uno. Y les puedo decir lo mismo de Perú, y les puedo decir lo mismo de Uruguay y de otros países. ¿A qué voy con esto? A que el diseño agregativo, elección universal plebiscitaria, elección en segunda vuelta, que fragmenta a los partidos y hace creer a los presidentes que son efectivamente apoyados por más de un 50% de la población, y multiplicación de los partidos en los congresos, ¿qué significa? ¿Qué traduce? Debilidad de los congresos y superpoderes de los presidentes. Si a eso agregamos diseños constitucionales que convierten a los presidentes en titulares de una serie de potestades constitucionales que los convierten en la autoridad de referencia, por ejemplo, cuando está mal construido el sistema fiscal en México, Daniel Chávez y yo y otro colega organizamos recientemente justamente un seminario para ver
las características de la fiscalidad, en el caso nuestro, fue versus el federalismo. Nos acompañó el profesor Fernández y también tuvo participación valiosa para nosotros. Vamos a hacer otro que se referirá a justicia y fiscalidad. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los sistemas nuestros, el sistema fiscal le da a los presidentes la facultad de determinar la asignación de recursos para inversión en todo el país. Los recursos fiscales están distribuidos de acuerdo con los criterios, con las preferencias y con las simpatías de los presidentes, entre otros muchos factores. Don Gerardo Fernández señalaba hace unos minutos, al inicio de esta plática mía, o previo a la plática, cómo los presidentes influyen en los congresos y también tienden a influir en la judicatura. Bueno, todo esto forma parte de una patología del poder que hemos desarrollado en nuestra América, porque hemos tenido diseños defectuosos prácticamente desde el origen de nuestro sistema, de nuestros sistemas presidenciales. Concluyo en los 2 minutos que me restan diciendo, no perdamos de vista que lo que tenemos es lo que hemos construido y que las patologías que han aflorado, que han llevado a que en muchos lugares se establezcan dictaduras claras, ostensibles, y perjudiciales para la vida de la colectividad y que afectan de manera directa el ejercicio de los derechos fundamentales, es porque acumulamos una serie de diseños defectuosos. Ya no importa ahora si hablamos de sistema presidencial o sistema parlamentario, de sistema semipresidencial o de sistema semiparlamentario. El nomenclador, como también dije al principio, debe ser, desde mi punto de vista al menos, irrelevante, útil para los efectos de los diseños, entre quienes participen en los diseños, pero innecesario para que lo califiquemos en un sentido determinado para efectos ya operativos. Por ejemplo, en Portugal, los constitucionalistas discuten si su sistema es presidencial o es parlamentario, o es semipresidencial o es semiparlamentario. Es un tema académico. Lo importante es que en Portugal hicieron un diseño muy equilibrado de constitución y desde 1976 a la fecha han podido vivir en democracia, con oscilaciones ideológicas. Pueden irse a un sistema más conservador o más liberal sin que se trunque ni altere la estructura institucional del Estado. Eso creo que es lo que nos aguarda como gran desafío, que identifiquemos los problemas y que veamos que las patologías que estamos padeciendo no son gratuitas y que obedecieron a una sucesión de decisiones que no tuvieron una claridad suficiente en cuanto al diseño de la institucionalidad y que generaron espacios y resquicios para que prosperaran los autoritarismos. Uno de esos grandes problemas fue haber fracturado los partidos que son la esencia de toda democracia y haber permitido el surgimiento de personalismos como los que en muchos lugares de nuestra América padecemos. ¿Podemos resolver esos problemas? Por supuesto. Está a la mano, porque ya podemos examinar las experiencias, podemos aprender de la experiencia y podemos determinar que con buenos diseños institucionales podemos establecer para el futuro garantías que no serán infalibles en ningún caso, pero que sí serán viables para tener una buena democracia y buenos sistemas de poderes equilibrados y funcionales, porque tampoco se debe incurrir en el error de considerar que debe haber un poder más fuerte que otro. En un sistema democrático, todos los poderes deben ser eficaces, por tanto deben tener sus propias fortalezas, pero todos los órganos del poder deben estar eficientemente controlados, no en el sentido de generar bloqueos, sino de estimular cooperación y responsabilidad en el ejercicio del poder. Perdón
doctora Rodríguez, porque me excedí un par de minutos con relación al tiempo asignado. Les agradezco muy sinceramente esta oportunidad para mí inolvidable de estar con ustedes. Gracias, querido y fraternal amigo Gerardo Fernández, por haberme invitado, y gracias, queridas amigas y queridos amigos, por haberme brindado su hospitalidad durante estos minutos. Sí, yo creo que si pudiéramos aplaudirlo, lo haríamos de pie. No, para nada. Nos enriquece muchísimo, ¿no? Y yo creo que definitivamente la historia nos ayuda a comprender el presente, ¿no? Y la experiencia que nos da esa historia nos ayuda a que pensemos, reflexionemos sobre la posibilidad de ir a la búsqueda de nuevos sistemas de gobierno para nuestros países, ¿no? Yo creo que así como a veces somos muy pesimistas en nuestras realidades constitucionales, en nuestros diseños constitucionales, yo creo que la tarea de una cátedra como esta es siempre imprimir optimismo, crear esperanza y mostrarle a nuestros cursantes, a nuestros estudiantes, que, que es posible construir, diseñar sistemas de gobierno que nos hagan gobiernos más eficaces y transparentes y que podamos resolver nuestras, nuestras grandes patologías que tienen explicación en lo que el profesor Valadez nos estaba reseñando, ¿no? Muy bien. Yo creo que nos ayuda muchísimo, ¿no? Comprender lo que vivimos actualmente y gracias a esa explicación que nos ha dado de cómo nace nuestro sistema presidencialista latinoamericano, lo llamo yo, a diferencia del sistema presidencial americano. ¿Cómo surge? ¿Cómo se va diseñando? ¿Cómo se va construyendo a través de los años? Y ello definitivamente nos da la explicación de dónde estamos hoy día y por qué estamos hoy día. Yo estoy completamente convencido, como estoy seguro de que lo estamos todos, de que el sistema representativo, que justamente se traduce en la presencia de congresos o parlamentos, es la esencia de toda democracia contemporánea. De manera que la fuerza fundamental debe estar en el poder legislativo en varios sentidos. Primero, que es el poder que norma, que dicta reglas, pero segundo, es también el órgano del poder que ejerce en mayor medida, no solo él, pero en mayor medida, el control mm, político de los gobiernos y que debe aprobar, uno, los programas de gobierno y dos, la financiación de los programas de gobierno. El problema que surge cuando hay un mal diseño, voy a referirme solamente al caso de México, consiste en que nuestro Congreso no tiene ninguna capacidad de supervisión con relación a lo que hace el gobierno, no puede integrar ni siquiera comisiones de investigación de lo que lleva a cabo el gobierno, no puede hacer evaluación de lo que llevó a cabo el gobierno de acuerdo con el propio programa que el gobierno adoptó. Si el gobierno adopta un programa y lo cumple o no lo cumple, es imposible que lo evalúe o lo evalúe y lo sancione si hubo disrupciones o incumplimientos el Congreso. Y finalmente, entre nosotros, a diferencia de la mayor parte de los países, de los temas latinoamericanos, el presupuesto no es una ley, sino es simplemente una autorización de gasto. De manera que se le dice al gobierno, este es tu presupuesto, estas son las partidas que te determinamos, pero si tú quieres cambiarlas, cámbialas. Y las cambia generalmente. De manera que si tenemos un congreso o congresos que por una parte elaboran no solo las leyes, digamos ya el concepto, incluso, compañero Guaña, de poder legislativo, desde mi punto de vista es un concepto arcaico. Sí, así lo concibieron los clásicos y así está desde las primeras constituciones, pero el nombre mismo del poder es un nombre engañoso. Por eso muchas constituciones de nuestro tiempo ya no aluden
a la, a la división de poderes. Ya no hablan de poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, sino hablan de gobierno, Congreso o Parlamento y en algunos casos poder judicial. Por ejemplo, en España no se habla del poder judicial, ejecutivo ni legislativo, sino de gobierno y Congreso, y luego sí de poder judicial. Y se hizo así para no dar la impresión de que la judicatura quedaba sujeta a otros poderes. Pero en muchos de nuestros países se habla directamente de judicatura, gobierno y Congreso o Parlamento. ¿Por qué? Porque la función más importante del Parlamento ya no es solo legislar, es también dar orientación política al gobierno y ejercer actos de control con relación al gobierno. Yo creo que Yelixa Méndez nos escribe aquí en el chat y toca el tema del Poder Judicial. Yo creo que el centro de la reflexión de Yelixa Méndez va orientada a que nos hable un poco, profesor Valadez, de los efectos de la colonización del Poder Judicial por parte del Ejecutivo, ¿no? Que es un fenómeno que se está produciendo en muchos países de la región, el caso mexicano en concreto, muy reciente, ¿no? De cómo el Ejecutivo utiliza al Poder Judicial o pretende utilizar al Poder Judicial como un mecanismo para controlar el poder. Creo que ese es el centro de la pregunta de la cruzante Yelixa Méndez. Me referiré sucintamente al comentario tan interesante de la compañera Elisa Méndez relacionado con el sistema jurisdiccional. Miren ustedes, todos somos defensores efectivamente de la independencia de los jueces. No hay forma de contar con una garantía de los derechos fundamentales si no tenemos una judicatura profesional, independiente, eficaz, honorable. Y pues si no tenemos garantías para los derechos fundamentales, entonces el sistema constitucional eh, es prácticamente inviable o inútil. Toda la estructura de poder está construida justamente en torno no a quienes son los detentadores del poder, sino a quienes somos los destinatarios, y los destinatarios somos los que tenemos los derechos y la forma de garantizarlos es la judicatura. Sin embargo, también hay que reconocer que en la judicatura se pueden dar distorsiones y esas distorsiones hay que advertirlas con tiempo. Kelsen, cuando construyó el primer tribunal constitucional en Austria, señaló o identificó al juez constitucional como un juez negativo, o como un legislador negativo, porque al controlar los actos del Congreso o Parlamento y verificar su constitucionalidad o no, y cuando determinaba que no era constitucional una norma completa o un fragmento de una norma, decía que él estaba legislando en términos negativos, o sea, invalidando una norma, para hacer prevalecer la norma constitucional. Pero luego, en el andar del tiempo, el juez constitucional se convirtió en un juzgador positivo, en un legislador positivo. Comenzó también a generar normas. Y en la actualidad hay muchos espacios donde la judicatura ya no solamente invalida normas o genera normas, sino que también está creando programas políticos. O sea, está haciendo actos o practicando actos de gobierno. Debemos, cuando diseñemos las instituciones jurisdiccionales, tener presente que lo importante de un órgano jurisdiccional es resolver los conflictos que se presentan a su conocimiento, ofrecer garantías absolutas, plenas, eficaces para los destinatarios o titulares más bien de los derechos fundamentales y en efecto muchas veces integrar lagunas legislativas, pero cuidando que los excesos en los que pueda incurrir no generan una respuesta del poder político que es a lo que con toda eficacia y certeza se llama colonización del poder judicial. Porque cuando el poder judicial comienza a participar activamente en la legislación y a participar activamente en los programas de gobierno, entonces se expone a ser colonizado por el poder político. Voy ahora a esta muy interesante reflexión también
del diputado Velasco, jurista y diputado. Usted plantea muchos temas y me voy a referir solamente a algunos para hacerlo de la manera más breve posible. En primer lugar, efectivamente, la democracia debe estar más vinculada a un buen sistema de partidos de lo que lo está en este momento, porque la dispersión de los partidos o la fragmentación de los partidos contribuye a lo que con toda precisión el profesor Fernández denomina hiperpresidencialismo. Esto es, entre más debilitada y fracturada está la representación en los congresos o la implantación de los partidos en la sociedad, más capacidades residuales le quedan a los presidentes y de acuerdo con el talante de los titulares del poder, más las atribuciones jurídicas, más las potestades que les da el sistema político, tenemos distorsiones aberrantes a las que está muy bien calificar como hiperpresidencialismo. Pero forma parte de una constelación de procesos, no solo de las, digamos, disposiciones temperamentales de quien detenta el poder, sino de las circunstancias que llevan a la debilidad de otras instituciones. Y yo en este sentido creo que hay remedios y algunos se aplican. Por ejemplo, la no reelección absoluta para los titulares de los órganos del poder de gobierno, en tanto la reelección de los representantes políticos, para que tengan con eso una posibilidad de contrarrestar las potestades que derivan de quien ejerce el gobierno. En segundo lugar, debe revisarse, usted planteaba, diputado Velasco, el tema de diferenciar los periodos electorales, o sea, los periodos en los que se llevan a cabo las elecciones. Yo creo que incluso se debe diferenciar la duración de los mandatos. Debe promoverse una duración más breve de quienes ejercen las funciones de gobierno y más amplia de quienes ejercen las funciones de representación política. Otro aspecto que desde mi punto de vista conviene regular, que son los controles internos y los apoyos internos en el orden administrativo. En el orden del servicio civil profesional de la administración pública es una forma de control interno con relación a las potestades que permiten en este momento el fenómeno del hiperpresidencialismo. Y por otro lado, en el caso de los sistemas representativos, la presencia de los letrados parlamentarios que no tienen decisión política, pero que sí significan apoyo en cuanto a la gestión de los representantes, debe fortalecerse. No ocurre así. Lo que ocurre es la colonización de la administración pública por parte de los presidentes y entonces se patrimonializa la administración pública y se corrompe, y los legisladores no siempre cuentan con el apoyo de letrados profesionales que les ayuden en el diseño formal de las disposiciones normativas que correspondan a las ideas que los propios legisladores propongan. Los legisladores son los representantes de la nación y son los que deben orientar el sentido de la legislación, pero quienes deben, desde mi punto de vista, desarrollar los elementos técnicos de la legislación que tiende a complejizarse de manera progresiva, deben ser expertos, que no tomen decisiones políticas, sino que traduzcan las decisiones políticas en disposiciones normativas aceptables para los representantes políticos. De manera que la construcción de las instituciones se nos perfila como uno de los grandes procesos y de las grandes soluciones para el futuro. Y quiero solo subrayar, perdón porque me haya extendido, doctora Rodríguez, quiero subrayar
que uno de los elementos del pesimismo que nos ha venido acompañando, no digo por décadas, sino hasta por siglos, es que los latinoamericanos no estamos hechos para la democracia. Por supuesto que estamos tan hechos para la democracia como lo puede estar un alemán o un inglés o un francés. Lo que pasa, y por eso me interesó mucho señalar las diferencias contextuales en las que se ha desarrollado nuestro sistema presidencialista en particular, es que no hemos todavía resuelto muchos de los nudos del poder que representa un sistema presidencial en el que está acompañado por muchos fenómenos culturales y sociales que han posibilitado este ejercicio excesivo de sus potestades. Sí estamos hechos para la democracia y tan estamos hechos para la democracia que estamos en este momento discutiéndola y que hemos tenido avances muy significativos en nuestra América, particularmente en la construcción de los derechos fundamentales y de buena parte de sus garantías. Tenemos que seguir avanzando ahora en la domesticación del poder político, pero creo que ya estamos preparados y lo estábamos desde hace mucho tiempo, pero debemos estar conscientes de eso, de que podemos ser también democracias muy eficientes y de hecho las tenemos en nuestra América. Hay democracias tan eficientes como la que caracteriza a Uruguay o a Costa Rica o a Chile, por mencionar unos cuantos ejemplos, pero evidentemente hacia allá es hacia donde debemos avanzar todos y estoy seguro de que lo haremos en menos tiempo de lo que muchos suponen o imaginan o temen. Gracias, profesor Valadez. Hay un par de preguntas, no quiero abusar ya el tiempo con Esa usted, ¿no? Nilson Guerra nos pregunta, se le agradece que esté aquí presente, pues. Doctor Valadez, ¿es el populismo lo que más fortalece el presidencialismo o es el diseño constitucional? Y después, por último, y cerramos con esta pregunta, en el Ecuador, de Pedro José Castillo, en el Ecuador se ha otorgado la facultad al presidente de la República de disolver temporalmente la Asamblea Nacional cuando a su juicio interfiera con el plan de gobierno, lo que llaman allá la muerte cruzada, ¿no? ¿Qué opinión le merece la aplicación de esta medida en un modelo presidencial? ¿Y es factible llevar la pugna de poderes entre ejecutivo y legislativo al campo electoral? Son dos preguntas interesantísimas. Con relación al colega Guerra, el populismo, al que también se puede calificar como demagogia, afecta a todos los sistemas de acuerdo con sus circunstancias. No está asociado solamente con condiciones de pobreza o de desigualdad social. Está asociado a múltiples circunstancias. Por ejemplo, el populismo en Estados Unidos se ha basado, igual que en Francia, por ejemplo, o en Italia, o en algunos otros países europeos como Países Bajos, Austria, en la presencia de inmigrantes. Y entonces se ha generado por parte de los partidos de derecha eh, una expresión demagógica excluyente de las fuerzas de trabajo que proceden del extranjero como inmigrantes y han generado por lo mismo una respuesta muy conservadora y de base populista porque está alentada por la demagogia y por, en este caso, la xenofobia. Entre nosotros, ¿cuáles son los elementos que alimentan la demagogia y por tanto el populismo? Las desigualdades sociales. Nuestras sociedades tienen un alto índice de desigualdad, lo podemos verificar a través de indicadores tan gráficos y tan precisos como el de Gini, por ejemplo, y podemos ver cómo los niveles de concentración de riqueza facilitan el discurso populista. También facilita el discurso populista la decisión que toman los propios demagogos populistas de mantener el nivel o niveles bajos de cultura en la sociedad. Por eso vemos que los gobiernos populistas se caracterizan por ser profundamente antiintelectuales, por castigar a la academia, por limitar la educación,
por limitar servicios como derecho y convertir los servicios como una prestación derivada de la generosidad o del altruismo del gobernante. Es la utilización de los recursos públicos para efectos de beneficio, de obtener beneficios personalistas. Pasa en muchos países, uno de ellos el mío, de manera que el populismo tiene, entre otras bases, las desigualdades sociales, pero también las desigualdades institucionales y políticas, porque al no haber elementos institucionales de control sobre los gobiernos, pasa lo que ocurre. En México, por ejemplo, hemos planteado que todos los programas de carácter social y todas las prestaciones que corresponden a lo que denominamos renta básica sean otorgados por organismos públicos autónomos y no en nombre de quienes ejercen la presidencia de la República. Entonces lo que vemos es que esta patrimonialización del poder lleva a que los recursos públicos se utilicen para la exaltación del personalismo y se realimentan populismo, personalismo y un fenómeno muy grave, corrupción. El otro planteamiento que hace el colega Castillo con relación al Ecuador, el de la muerte cruzada, desde luego es un mecanismo muy perverso. Muchos de los sistemas o de las instituciones de origen parlamentario pueden funcionar muy bien en los sistemas presidenciales. Esto es algo que he platicado mucho, he conversado mucho con el profesor Fernández y cuando él hacía referencia, igual que el profesor Casal, a mis trabajos sobre la parlamentarización de los sistemas presidenciales. Efectivamente, en ese proceso de parlamentarización, a mí me ha interesado fundamentalmente que se incorporen las mociones o las cuestiones de confianza y de censura para ejercer controles efectivos. Pero pensar y dotar a los presidentes en un sistema presidencial de la facultad de disolución de un Congreso o de un Parlamento me parece que es exorbitante. Esta es una interpolación que no corresponde a la naturaleza de un sistema presidencial y que pervierte un sistema presidencial. Porque en un sistema parlamentario es posible la disolución del Parlamento o del Congreso, porque lo que se trata es de determinar quién ejerce el gobierno, no quién ejerce la jefatura del Estado. En los sistemas presidenciales, la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno van juntas. En un sistema parlamentario no. Al disolverse un sistema parlamentario, perdón, un parlamento en un sistema parlamentario, el propio presidente de gobierno está poniendo a la decisión del elector su propio destino político. En un sistema presidencial no ocurre lo mismo. Por tanto, hay una relación muy asimétrica y me parece que es un mal diseño institucional que lleva también a expresiones de hiperpresidencialismo. Gracias, profesor Valadez. Profesor Badel, por favor, tiene el derecho a voz, como dicen en México. Muchas gracias, no estaba previsto que yo interviniera para nada. Yo aquí soy alumno disciplinado de el doctor Valadez. Reciba en nombre de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela un saludo muy cordial, lleno de muchísima admiración y de mucho respeto. El tema que usted trabaja con la sabiduría que lo hace es fundamental, es importantísimo para todos los países de nuestras regiones. Por supuesto, esta clase en la Universidad Católica Andrés Bello ha sido muy ejemplarizante para todos. En nuestra academia tenemos a notables académicos, Jesús María Casal, Gerardo Fernández, Alan Bruber Carías, Carlos Ayala, que trabajan estos temas, que trabaja usted con sabiduría y que nos han transmitido la admiración y el respeto que le tienen a ustedes, de manera que interpreto el sentimiento de los académicos de Venezuela cuando le transmito nuestro saludo con muchísima admiración, cariño y respeto. Muchísimas gracias. Gracias. Decano, nos hace el honor de dar por culminada en este semestre la cátedra de sistemas de gobierno.
Querido profesor Gerardo Fernández, perdón este abuso, pero antes de que el profesor Casal clausure, yo solo quiero agradecer estas palabras fraternas del doctor Badel y decir que evidentemente ha mencionado los nombres de amigos muy queridos como Carlos Ayala o Alan Brewer y otros más. Para mí, todos ustedes son amigos muy queridos y colegas muy admirados y me siento muy afortunado de haber estado con ustedes. Gracias por sus generosas palabras, doctor Badel. Gracias, doctor Vélez. Decano. Gracias. Bueno, de mi parte, agradecer nuevamente al profesor Valadez por esta extraordinaria exposición. No esperaba que no lo fuera, pero después de haberlo escuchado, pues estamos más estimulados todavía para, como él mismo nos lo dice, pese a la adversidad, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Con la valentía de la ciencia, con seriedad, con equilibrio, para fortalecer las instituciones democráticas, para recuperarlas, para perfeccionarlas. Y él nos da, creo que, dos indicaciones fundamentales. Trabajar con el diseño institucional, seguir pensando el mejor diseño institucional que procure los equilibrios políticos, que podamos compensar, ¿no? De alguna manera esa amplitud de la tradición y de los poderes presidenciales, y hacerlo considerando las corrientes históricas que nos han traído hasta acá. También reflexionando más, en el caso nuestro venezolano, pues esa tradición tan arraigada, ¿no? De más de un siglo de caudillismo personalista y militarismo, al margen incluso de todo proceso electoral que no ha sido fácil de desmontar, ¿no? Pero con un periodo largo ya en la democracia de sistema presidencial, también con algunos excesos que es preciso revisar, y que hay muchas propuestas pues ya que han surgido en distintos espacios de reflexión sobre las reformas institucionales que llegará el momento de retomar para el perfeccionamiento de nuestras instituciones. Muchas gracias, felicitación al profesor Gerardo Fernández por la iniciativa de la profesora Ninosca Rodríguez Laverde. Seguimos estimulando este tipo de espacios de discusión en la maestría en Derecho Constitucional, en el doctorado. Agradecimiento a nuestro querido profesor, el profesor Badel, igualmente, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, y les esperamos en los futuros espacios de debate y perspectiva comparativa sobre los temas de derecho constitucional y también en otras disciplinas.